Bien, justamente el tema de hoy, juicios virtuales, trata de una de las problemáticas que es la falta de conectividad y a veces los problemas en las conexiones de Internet. Es algo que ha pasado justo aquí en la transmisión en vivo, porque así son los programas en vivo. Superado este impasse, vamos a continuar con el programa. Bien, le decíamos que el día de hoy vamos a tratar una problemática muy importante, puesto que la mayoría, si no casi la totalidad de los procesos judiciales penales, los juicios, se realizan en forma remota. Es decir, se utiliza el sistema de la videoconferencia y dentro de este sistema de la videoconferencia se realiza el contradictorio, se produce la prueba. Esto ha traído una serie de problemas muy concretos, ¿no? Y planteamientos que cuestionan los juicios virtuales como un mecanismo que pueda garantizar el ejercicio efectivo del debido proceso. Vamos a plantear algunas cuestiones antes de empezar la entrevista, la conversación con Benji Espinosa, ¿no? Quien es nuestro invitado especial para tratar el tema de los juicios virtuales, los procesos penales por videoconferencia. La primera cuestión que nos tendríamos que plantear es que si los procesos virtuales, los juicios, en la etapa de juzgamiento justamente, cumple con la exigencia de la presencialidad que señala el Pacto Internacional de San José de Costa Rica. Y por lo tanto, nuestro Código Procesal también cuando señala la obligación, el derecho que el acusado tenga pues que ejercer lo que se llama el control sobre también la prueba en forma directa. Este es uno de los principales cuestionamientos a los juicios virtuales. El segundo sería que estas plataformas que se utilizan, tanto en algunos casos Zoom, pero fundamentalmente Google Meet, no fueron diseñadas para los procesos judiciales, ¿no? Son plataformas comerciales y como sabemos por sentido común, todo lo que pertenece a una empresa particular tiene una finalidad de lucro. Si bien es cierto, satisface inicialmente el bajo costo, puesto que basta tener una conexión a Internet para poder conectarse a una audiencia, es bastante cuestionable que se pueda entender que esta situación no esté afectando una garantía tan importante como es la inmediación. Lo segundo sería el tema en la práctica se da el tema de la jurisdicción. Se han presentado muchas situaciones donde las partes, especialmente que puede ser el fiscal, no se encuentra en su despacho, sino puede estar conectado en forma remota en cualquier parte. Y muchas veces los que litigamos, se da que los magistrados, también en este caso los jueces, apagan sus cámaras, señalando un tanto para no congestionar justamente el ancho de la banda, que es uno de los problemas principales en los juicios virtuales, ¿no? Es decir, estamos conectados todos, los sujetos procesales, acusados, testigos, peritos, jueces, fiscales, y es obvio, como no está diseñado para un proceso judicial, esto genera un problema directo en la conectividad. Suele haber un problema de que no se conectan, no se escuchan a las partes, a veces se quedan congelados, como se dice, la imagen, etcétera. Problemas que afectan la producción de la prueba. El otro aspecto que también tiene que ser tomado en cuenta es que estamos ante una situación en la cual permanentemente las partes puedan utilizar alguna forma de artilugio o estratagema. Imaginémonos un testigo que pueda tener apoyos, ayudas en su declaración, puesto que al estar conectado en forma remota, los jueces no pueden controlar al órgano de prueba, en este caso al testigo o al perito, puesto que se encuentra conectado remotamente. Y a mí en lo particular se han presentado varias situaciones en las cuales los testigos aducen muchas veces que no escuchan o se desconectan señalando que han tenido un problema de conexión, pero después, de manera coincidente, cuando retoman la pregunta que se le ha formulado, resulta que ahora tienen un discurso o una narrativa diferente o más ajustada a sus intereses.
Entonces tenemos un problema en la práctica que se está generando, ¿no?, con los juicios virtuales. Debemos entender que esto es en el contexto, que no estamos dándonos cuenta que no es la simple aplicación de la tecnología a los procesos judiciales, sino esto conlleva toda una revolución que viene de hace unos 15 años, en lo que se ha llamado la revolución de Internet y de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que es utilizada, por ejemplo, en plataformas de las redes sociales como Facebook, para poder manejar la data, la información a través de los usuarios, las personas que están suscritas a estas redes sociales, tienen una manera, una forma de utilizar esa información en su beneficio, porque al final de cuentas, todas estas empresas que brindan estos servicios de conectividad o de redes sociales son empresas lucrativas, son empresas comerciales y tienen esa finalidad, es decir, las ganancias. Por lo tanto, ahí tenemos una falta de repente, una visión ingenua de no entender que en algún momento estas plataformas, Google Meet o Zoom, no son tan gratuitas como parecen, ¿no?, sino que tendrían que empezar a cobrar, puesto que ya dependemos exclusivamente de ese servicio. Tanto así que cuando notifican una resolución, señalan un link o una dirección para poder conectarse en una audiencia. Y por lo tanto, cuando uno se conecta en una audiencia, está realizando, ¿no es cierto?, un uso de un servicio. En este caso, un servicio de una plataforma que fue concebida para otros fines, pero ahora le estamos dando una finalidad dentro del contexto que aceleró, que potenció la pandemia. Pero bien, el retorno a la normalidad de algunas actividades económicas, como por ejemplo los conciertos, ya no son virtuales, sino ahora se hacen presenciales, cabe plantearse la interrogante si es que eso también va a procurar que en el corto tiempo lleguemos a ya no los juicios virtuales por el tema que están tratando o el asunto que tratan de una especial dificultad probatoria. Es decir, tenemos casos donde está en juego la libertad, pues cadena perpetua, y por lo tanto tenemos que procurar que se den todas las garantías en un proceso judicial. Vamos a hacer una pausa para después ya regresar con nuestro entrevistado del día de hoy, Benji Espinosa Ramos. Ok, nos vemos en un par de minutos. Es una alegría inmensa cuando informas a tus clientes que nuestro proceso lo hemos ganado. Una satisfacción indescriptible. Abogado y cliente. Una sola idea, una sola fuerza, una sola unión, con un solo propósito: ganar el proceso judicial. Confía en nosotros. Estudio Jurídico Richard Rubio y Asociados no te fallará. La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y el cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá.
Bien, buenas tardes a los que recién se están conectando y a los que ya se encuentran conectados. Continuamos con el programa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, los juicios virtuales. Y para eso tenemos nuestro especial invitado, mi colega y amigo directo, Benji Espinosa Ramos. Y hola, ¿cómo estás, Benji? Miguel, muy buenas tardes. Benji. Un abrazo a la distancia. ¿Sí me escuchas bien? Aló, Benji, ¿me escuchas? Hola, hola. Yo te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Ya, Hola. a ver. A ver, Benji, Hola. Un comercial y retornamos para solucionar este problema del audio. Dale, dale. La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y el cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y el cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. Bien, buenas. Vamos ahora sí retomando con la conversación con nuestro colega y amigo Benji Espinosa Ramos. Ahí está ingresando Benji. Muy buenas tardes, Benji. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Ahora ¿Sí sí, se me escucha ahora? Perfecto, ahora sí. Benji, en el año 2016, si no mal recuerdo, publicaste un libro sobre litigación y de título La litigación penal, manual de aplicación del proceso común. Y una tercera edición, que es la que tengo en mis manos, con prólogo de Alberto Bovino, y yo diría uno de los buenos libros que se han publicado sobre el tema de litigación. La primera cosa que quería preguntarte era, del 2016 para el presente, antes de tocar el tema de los juicios virtuales, ¿qué ha cambiado para ti? ¿Qué has sentido tú que eres un litigante, digamos, de combate diario, que estás en la trinchera de los tribunales? ¿Qué ha cambiado en estos últimos 5 años? Muchas gracias, Miguel. Gracias por la referencia al libro que me ha dado muchas satisfacciones, de índole personal, sobre todo. Fue mi primer libro, después ya vinieron otros en coautoría, de manera individual. Yo diría que desde ese entonces hasta ahora, ¿qué cambios han habido? Creo que se ha asimilado por una parte de la judicatura, por una parte el foro de la defensa, que la litigación no es un instrumento de retórica o una expresión de oratoria. La litigación es un instrumento para probar, para que el fiscal pruebe su caso, para que el fiscal pruebe su acusación, para que la defensa pueda refutar a la fiscalía o plantear una defensa afirmativa. Creo que es el principal entendimiento que ha podido lograrse en este tiempo. Ahora, pese a eso, y pese al tiempo transcurrido, todavía hay instituciones que no terminan de aplicarse
correctamente porque no se entiende su filosofía, no se entiende su sentido, no se entiende el ámbito de aplicación al que se dirige. Yo creo que hay muchas tareas pendientes en litigación y creo que la van a ver aún cuando pase mucho tiempo, porque es un tema novedoso para nuestro sistema procesal. Es un sistema que trae varios aspectos combinados. Algunos, por ejemplo, nuestro Código Procesal Penal se inspira en una parte en la Ordenanza Procesal Penal Alemana, por otra parte se inspira en códigos como el de Costa Rica, el chileno, ¿no es cierto?, el salvadoreño, en algunas partes tenemos la referencia del Código Procesal para Iberoamérica, entonces tenemos un código con distintas fuentes, no hay una única fuente, y no solo de la familia romano-germánica, que se cree que es así, pero no es correcto esa afirmación. Benji, en un programa anterior con nuestro común amigo Jefferson Moreno, justamente le conversábamos sobre ese tema de que en la litigación hay que ser autocríticos y quería tu autocrítica de parte de las defensas. De repente que las defensas al comienzo, cuando se comenzó a instalar el nuevo Código Procesal Penal, ya hace mucho tiempo, pero en Lima recientemente, pero ya comenzamos a utilizar las herramientas del sistema acusatorio. Y la autocrítica es que, por un lado, había una visión un tanto ingenua por parte de algunos colegas de tratar de trasladar lo que habíamos inspirado pues, a nosotros que nos gusta el cine, un poco las películas, ¿no? De hacer una especie de juego cruzado en los interrogatorios, y los jueces eran muy, muy duros, digamos, en este estilo, ¿no? Inclusive a veces sancionaban o amonestaban a los abogados, y las defensas yo percibo que no tenían una adecuada estrategia. Y ese es el punto central, de repente, que ha faltado desarrollar. ¿Cuál, de tu perspectiva, son las estrategias más adecuadas o las más usuales, las que, porque nos están escuchando y este programa ha grabado y además va a servir de referencia, en la defensa técnica por parte, en este caso, del defensor de un acusado? Sí, yo diría que principalmente esto pasa por ir a juicio sin estrategia o creer que se puede ganar sin estrategia. Si tomamos la referencia de Carneluti en esta breve monografía que se llama Las miserias del proceso penal, dice que la guerra de antes o los conflictos bélicos han acabado, pero que ahora han sido sustituidos por los litigios en los tribunales. Hay que verlo desde esa perspectiva. Cuando uno litiga, tiene que diseñar una estrategia de defensa, los que somos defensores, y de ataque y prueba, los que pertenecen al Ministerio Público. Eso es lo principal. Sun Tzu en el arte de la guerra, que es una obra que puede perfectamente aplicarse al campo de la litigación, aconsejaba que el arte de la guerra consiste en poder vencer sin entrar a la guerra, ¿no es cierto? Que las guerras se ganan no en el combate, no en la arena, se ganan antes, desde la planificación. Y entonces ahí creo que hay un tema importante que tiene que ver con lo que llamamos teoría del caso, el diseño, la elaboración de una teoría del caso, entendida como una hoja de ruta, entendida como una brújula que va a guiar los pasos que va a dar el litigante. Finalmente, el litigante no puede contrainterrogar para quedar bien con el cliente, para destruir el testimonio de la persona, si es que finalmente eso no le sirve en función de su teoría del caso. La teoría del caso debe ser un mapa de ruta permanente, una guía de actuación constante de litigante, fiscal, defensor en un juicio. Benji, ¿y cómo organizas tu despacho? Porque también hay una parte operativa, ¿no? Y yo creo que ese estilo de litigio del abogado como un llanero solitario es muy difícil ahora en el sistema acusatorio, más aún en los subsistemas donde el acervo probatorio es pues, cuantioso, ¿no? Entonces, ¿cómo organizas tu despacho? Que eso yo creo que les puede ilustrar a nuestros, las personas que nos están conectadas, están escuchándonos, viéndonos.
Claro, Miguel, excelente pregunta, porque eso permite precisamente lo que hablábamos con el profesor, el maestro de Castro en Colombia, ¿no? Parte importante es la organización del despacho, ¿no? Para los que litigamos, Miguel también es un gran y constante litigante penal, es importante trabajar en equipo. Esa habilidad es fundamental, el saber delegar, saber distribuir. Acá en el estudio, por ejemplo, tenemos abogados que son litigantes, Cristian Sánchez, Álvaro Espinosa, Sayuri Sánchez, que me acompañan en la tarea titánica de la defensa. Entonces, tienen, digamos, los casos donde intervienen, las audiencias. Normalmente intervengo en las audiencias de prisión preventiva, las audiencias de juicio oral, para los alegatos principalmente, o cuando hay un contrainterrogatorio, un interrogatorio, un testigo importante que hacer. Lo demás, trabajamos en equipo y nos distribuimos. Yo pienso, y veo esto, primero lo veía de manera ideal, como una quimera, pero ahora lo hemos plasmado en la realidad. Yo pienso que hay que hacer como el equipo de defensa de O.J. Simpson, ¿no? Hay que poner a Cochran para los alegatos, hay que utilizar a Lee Bailey para el contrainterrogatorio, hay que utilizar al experto en prueba de ADN para que contrainterrogue a quien trató o manipuló la evidencia biológica, y así creo que en función de las habilidades podemos distribuirnos el trabajo. Nosotros tenemos una limitación que la ley lamentablemente tiene, que debe superarse. Nuestra ley dice que cuando participamos 2 abogados o más en una audiencia, solo uno puede intervenir y los demás cumplen el rol de interconsulta. Eso está mal. Eso no debería ser así. Hay fiscalías que son corporativas, crimen organizado, corrupción de funcionarios, la defensa también tenemos que ser corporativas, y la corporación no solo implica distribuir tareas, sino que intervenir en el momento mismo de la audiencia. Yo creo que eso debe superarse, debe haber una reforma legal y eliminar eso de la defensa interconsulta, que cualquiera que está ahí, que está capacitado, que es competente, puede intervenir. Pues yo a lo mejor puedo intervenir en un interrogatorio y al siguiente lo puede hacer mi colega. Sí. Mira que me has hecho acordar, tú que eres un lector también, voraz. Este año salió publicado, me parece, el libro, claro, no hay traducción todavía al castellano, no ha sido traducido, de Lee Bailey sobre su defensa en el caso Oye Simpson, y también el de Shapiro. Creo que ambos libros que están en Amazon o en las plataformas que venden libros ¿no? a través de internet ya se encuentran, y que sería materia pues de otro comentario, porque en realidad hay mucha riqueza, ¿no? En esto, tanto Shapiro, que fue parte del equipo, ¿no? De Lee Bailey, que era el, digamos, como el organizador de este Dream Team llamado así, ¿no? Equipo de ensueño, ¿no? Como del básquetbol norteamericano, de abogados, ¿no? Que lograron lo que parecía imposible. También por defectos. También hay que decirlo por defectos, ¿no? Defectos en el caso de errores de la fiscalía, ¿no? Pero ven, y ahora entrando ya en materia del tema del día de hoy, ya si las cosas eran complicadas para la defensa, porque hay que decirlo, los que litigamos, yo recuerdo mucho una imagen, no sé, te habrá pasado lo mismo, cuando íbamos al penal de Lurigancho, que es ahí estaban las salas de audiencias, y uno iba con pues estoy hablando hace 15 años, Benji, cuando todavía estabas, eres mucho más joven que yo, y yo me llamó mucho la atención, llegué pues en mi carrito, y yo veía que los magistrados y fiscales llegaban en el mismo vehículo. Entonces me ponía a pensar en el camino, ¿y qué hablarán ellos? Si no es que el fiscal es mi adversario, no tiene una ventaja porque tiene el trato directo con los jueces. Claro, no estamos diciendo que había un acto de corrupción, pero ya de por sí había una contaminación subjetiva, ¿no? Ya de por sí había muchos problemas. Los juicios virtuales, cuando llegó la pandemia, lo que era una excepción se convirtieron en la regla, porque las videoconferencias, sí, tú sabes que habían situaciones que ameritaban videoconferencias, ¿no? De algunos testigos generalmente, pero cuando se han vuelto ya la regla y casi la totalidad se realiza por videoconferencia, ha traído problemáticas. Te planteo una primera problemática. ¿Está afectado el principio de inmediación o no con los juicios virtuales? Tema interesante, Miguel. Yo quiero, solo para cerrar la idea de la reflexión que hacías,
Sí. Lee Bailey es un abogado muy famoso allá, díscolo, se dice de él y él mismo lo reconocía. Y Shapiro, de Shapiro yo recuerdo la otra vez que estaba haciendo una pequeña investigación en materia de objeciones, llegó a mis manos una obra, en inglés por supuesto, Sí. de Shapiro y yo recuerdo una frase ahí que seguramente puede ser motivo de reflexión para toda la comunidad académica que nos está viendo en este momento. Se preguntaba en inglés algo así como, ¿deben los buenos abogados defender a las malas personas? Así era la pregunta, ¿no? ¿Deben los buenos abogados, los buenos litigantes defender a las malas personas? Y la respuesta era claramente que sí, claramente que sí. Nuestro trabajo es ese. Nuestro trabajo no es de juzgar a los clientes, sino de ofrecerles defensa. Y ofrecerles defensa dentro de los marcos del ordenamiento jurídico. Ahora, lo que mencionas, Miguel, precisamente en relación a si se resiente o no, si se afecta, si se inobserva, si se conculca finalmente o existe alguna restricción al principio de inmediación, yo creo, en mi perspectiva, que sí. Creo que sí. La inmediación entendida precisamente como que el juez tenga contacto directo sin intermediarios, con las partes, principalmente con la prueba. ¿Cierto? Que la prueba pueda ser aprendida, pueda ser percibida, pueda ser observada por el juez. ¿No es cierto? Me refiero, por ejemplo, a la prueba más importante que existe en el proceso penal, que es la prueba personal. Las declaraciones de los testigos, de los peritos, de la agraviada. Tienes un excelente libro sobre delitos sexuales. Vamos a ver el testimonio de la agraviada, ¿no es cierto?, en delitos sexuales, del acusado. Entonces, claro, evidentemente, cuando un testigo declara, no es lo mismo tenerlo en la sala de audiencias que, ¿no es cierto?, observarlo a la distancia que te da el entorno virtual. En muchos casos, seguramente te ha pasado, me ha pasado propiamente, comento ejemplos de mi propia experiencia, en donde uno está contrainterrogando, uno ya tiene el control del testigo y de repente el testigo se desconecta. Coincidentemente. Coincidentemente, y no hay control, ¿no es cierto? O pasa un caso perfectamente que lo recuerdo, no lo voy a olvidar, un juicio en donde la agraviada le contestaba todo a la fiscalía, con detalles, hechos precisos, concretos, claros, y de repente, cuando me toca contrainterrogar, de repente empiezan a haber una serie de interferencias de sonido, que no escuchaba bien, pedía que le repitan la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Yo ofrezco una primera solución, bueno, utilicemos técnicas para controlar a estos testigos evasivos, porque son testigos evasivos. El testigo que se hace el amnésico, el que no recuerda. El testigo que se hace el sordo, que no escucha. El testigo que de repente, súbitamente, vienen los problemas tecnológicos cuando la defensa está contrainterrogando. Entonces hay que encimarlo. No digo que hay que intimidarlo, eso está prohibido. En el Perú expresamente, en el 378 y en toda parte del mundo. Lo que hay que hacer es controlarlo y hay técnicas para controlarlo. Entonces, cuando un testigo no te escucha bien, no hay problema, le repito la pregunta. Y mientras no haya respuesta, insistir y utilizar técnicas como, por ejemplo, Miguel, digamos, aprovechando el espacio, si el testigo te dice, ¿tú sabes qué, doctor? No escucho bien. Muy bien, puede cambiarse de máquina, esperamos, ser pacientes, lo mejor es ser pacientes, no perder la paciencia, ser prudentes, ser ecuánimes, mucha gestión de las emociones en la audiencia. Y entonces podemos controlarlos como técnicas, por ejemplo, el testigo me dice, doctor, eso ya le contesté, pero no ha contestado. Muy bien, si usted gusta, veamos el registro para ver si le contestó, porque no ha contestado. O el testigo que califica la pregunta. ¿Sabe qué? Esa pregunta en realidad es irrelevante. Esa pregunta o está mal hecha, te califica la pregunta. No perder la calma, insistir. O cuando tú le preguntas al testigo si es que llegó en un auto azul y el testigo te dice que sale a correr todas las mañanas, no te está contestando, te está evadiendo. Y entonces preguntarle, cuando usted me dice que sale a correr todas las mañanas, ¿eso quiere decir que sí llegó en un auto o que no llegó en un auto? Y seguir, hay varias técnicas para eso. Pero definitivamente, como dice Miguel, yo creo que hay una afectación a la inmediación.
Y de hecho, tanto lo hay así, que el Tribunal Constitucional chileno, en una sentencia paradigmática, le dio la razón a un demandante de habeas corpus que se había negado a ser juzgado por un delito contra el patrimonio con pena alta, se había negado a ser juzgado en un juicio virtual. Dijo, tomen todas las medidas sanitarias posibles, pero a mí me juzgan en el tribunal. Yo quiero ver a los jueces. No es posible que el juez esté en un punto, que yo esté en el penal, que mi abogado esté en otro lugar. Yo no puedo coordinar con mi defensa. Y no es lo mismo que me escuchen a través de una videollamada que me escuchen directamente. Entonces, el Tribunal Constitucional chileno fijó un criterio interesante. Dijo, de manera, como regla, los juicios tienen que ser físicos, por supuesto, tomando todas las medidas sanitarias que hay que tomar, respetando todos, cuidándolos. Pero solo de manera excepcional van a ser virtuales, en plena pandemia, iniciando la pandemia. ¿Por qué? Porque se afecta la inmediación. Ese fue el principal criterio. Benji, y tampoco quiero dejar pasar por alto lo que señalas de Chapiro, y creo que de repente, bueno, eso sería materia de otra conversación, pero creo que solamente una puntualización. Cuando nosotros nos colegiamos, nos ponen la medalla, y siempre en la medalla aparece oravum causas melius, ¿no? En latín. Y creo que podría ser que ahí viene el error, ¿no? Porque cuando yo leía eso y pregunté, me dijeron que la traducción era el defensor de las causas justas, pero con un profesor de latín me dijo que la traducción era errada y que la traducción del latín romano correcto es el que mejor defiende su causa. Y yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? A nosotros nos pagan para defender, y toda persona tiene, sea un criminal o no, tiene dignidad y por lo tanto merece la mejor defensa. Y si se trata de algún abogado como de tu calidad, yo creo que merecen la mejor de las mejores defensas. Creo que en ese sentido, el cuestionamiento ético, yo creo que debemos replantearlo, ¿no? Nosotros estamos defendiendo la dignidad, por lo tanto, y buscamos, si es responsable, la condena justa, ¿no? La proporcionada. Pero volviendo a lo que decías, Ben, yo creo que entonces el problema está es que cuando se plantea la inmediación, porque la Corte Suprema contestó eso, me acuerdo de un caso, y dijo, bueno, pero no se está afectando porque hay sincrono, o sea, la famosa sincronización, es decir, yo te estoy mirando en este momento y estamos sincronizados, pues no se afecta porque ahí está la inmediación, pero creo que están obviando un aspecto que tú has mencionado implícitamente, es que la inmediación no solamente es el tiempo, la sincronización, sino el espacio. Porque no es lo mismo que yo te cuente la playa, ¿no? De Cancún, que tú conoces, ¿no? Entonces, y los conocemos y ahí le hemos percibido de repente la arena, la brisa, ¿no? La inmediación es eso, nos permite también el contacto perceptivo. Si bien es cierto, algunos dicen, no, pero eso ya del siglo pasado, no, es importante percibir al órgano de prueba, tanto en este caso testigos o peritos, para el momento del interrogatorio y contrainterrogatorio. Y esas deficiencias que tú mencionas, para mí ya no son deficiencias, sino son estrategias. Yo he visto un caso también donde al testigo le hacían ayudas, parece que habían hecho con cartulinas, ¿no? Para lo que tenía que contestar. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Has señalado una técnica, pero aún así, con la habilidad que tú has indicado de utilizar esa técnica, no permite un control total del órgano de prueba. Es un paliativo, simplemente, ¿no? Ahora, te planteo otra cuestión que estaba, antes de conectarte, estaba planteando yo en la introducción, ¿no? Estas plataformas, Google Meet o Zoom generalmente utiliza Fiscalía, pero el Poder Judicial ha asumido totalmente el Google Meet. Son plataformas comerciales. Pregunto, ¿no será que en algún momento, porque estos no son empresas benefactoras, ¿no? Son empresas que, como toda empresa, buscan un beneficio lucrativo. Cuando nos hagamos tan dependientes, porque ya han dicho los jueces, han adelantado que esto llegó para quedarse, o sea que esto no es que el próximo año suspenden, reanudan las actividades y vamos a volver a la realidad antes del 2020 marzo, sino que dice que ya se va a quedar. Pregunto, ¿no está afectándose también el tema de
la independencia del Poder Judicial, porque vamos a depender del control de la información. Y hay filtraciones, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, estos están en servidores que no están en Perú, están en Estados Unidos. Y se trata de otras plataformas, ni siquiera en China. Entonces, no se está afectando también, ya no hablamos en este caso de la inmediación, sino de la independencia del Poder Judicial, de entregar totalmente la información a una plataforma comercial y no estatal. Sí, sí, y un tema interesante, Miguel, precisamente en función a lo que apuntas, ¿no? Concepto de independencia. La independencia no solo es del juez respecto de los otros poderes o ramas u órganos del Estado, llámese ejecutivo, llámese legislativo. No, la independencia es total. Yo resuelvo conforme a la ley, conforme al expediente, conforme a los alegatos, conforme a la prueba. Nada más que eso, ¿no es cierto? No puede haber ningún mecanismo de presión indirecta o encubierta. Y ahora, claro, tú mismo has dicho, llegó la virtualidad, el litigio virtual llegó para quedarse. Está bien, pero que debe ser excepcional. No debe ser la regla. No debe ser la regla. O sea, estamos en un entorno, estamos en una situación que no deja de ser complicada, no deja de ser difícil. Por supuesto, eso se reconoce. Pero, por otra parte, por ejemplo, yo planteo que los juicios orales todos deberían llevarse de manera física, presencial, todos, con distancia. A lo mejor si el ambiente no es el adecuado, cambiar de local, ver la sede, un tema de administración también del Poder Judicial. Pero la administración tiene que estar al servicio del debido proceso, al servicio del ciudadano. La justicia es un servicio público. Los jueces son servidores. La administración que acompaña a los jueces son servidores del ciudadano, del sujeto pasivo del proceso penal. No hay que verlo de otra manera. No se hace ningún favor. Es un derecho. El problema es que acá, nuevamente, yo siempre recuerdo acá a Norberto Bobbio, decía de manera muy clara, la diferencia entre un ciudadano y un súbdito es que el ciudadano tiene derechos. Al ciudadano no se le regala nada. No hay ninguna concesión del Estado. El ser humano tiene dignidad y por tanto tiene derechos superiores y anteriores al Estado. Y hay que hacerlos valer. Benji, y tú conoces, yo no conozco, me han hablado de un caso, pero tú conoces que hay algún colega o tú haya cuestionado en sede impugnatoria como uno de los agravios justamente la virtualidad, los problemas de la virtualidad. Conozco un caso, lo iba a plantear en un caso, pero por la estrategia decidí no tocarlo, fui por un tema de nulidad que pudieron darnos la razón. Pero conozco de un colega que lo planteó y lo desestimaron, ¿no? En realidad ni le dieron mucha importancia en la resolución. Yo no sé si ha planteado casación, sería una excelente oportunidad para desarrollar el tema. Como la Corte Suprema, por ejemplo, en materia de litigación todavía no ha dicho mucho, por no decir que no ha dicho nada todavía. Salvo el tema en donde ha dicho que hay distinciones entre una técnica de interrogación narrativa, la otra que sea cerrada, otro caso en donde dijo que los jueces no pueden ser convidados de piedra y no pueden tener pasividad absoluta y entonces pueden interrogar. Salvo esas dos cuestiones, la Corte Suprema no ha dicho nada sobre litigación. Creo que debe haber una perfecta oportunidad para que en sede casatoria desarrolle el tema de la litigación virtual, los retos que existen, porque este tema que tú me mencionas de la sincronización fue un tema, digamos, que se tocó obiter dicta, una decisión. Se dijo como que de refilón, como que al margen de la decisión, ¿no? No fue la cuestión trascendental, no fue la ratio decidente. Yo creo que es menester que el alto tribunal se pronuncie sobre eso, pero siempre pensando, como digo, en el debido proceso y en su concepción maximalista. Tú mencionabas algo que me parece fundamental y me hiciste regresar de repente en el tiempo, cuando a mí me asaltaba la misma preocupación. Terminábamos la audiencia, iba con mi cliente, salíamos del penal, nos íbamos al frente, donde almorzabas normalmente frente al penal. Sí. Y entonces tú veías a las bucetas, ¿no? A esas minivanes. Sí, entraban los jueces, defensores públicos y los fiscales, todos juntos. Y se iban un largo camino hacia Bancay y luego a sus casas. La pregunta es, yo me decía, ¿eso quiere decir que de repente los fiscales y los jueces, ¿no es cierto?, cambian de chip y entonces dejan hablar de los casos y empiezan a hablar de cualquier cosa menos de sus casos? Hay que ser bastante ingenuo para creer que eso fuera así, ¿no?
y lamentablemente no pasaba nada. O cuando, por ejemplo, Miguel, tú lo sabes, ahora el tema de la puntualidad ha mejorado, pero antes nos citaban, por ejemplo, a las 8 de la mañana y teníamos juicio a las 4 de la tarde y no pasaba nada. Uno reclamaba y si reclamaba, peor. El juez te podía coger cólera, ¿no es cierto? Y era en perjuicio de tu cliente finalmente. Entonces, habría que tragarse ese sapo. Pero son cosas que pasaban cotidianamente y que evidentemente, o sea, si ese tema era sometido a un tribunal como la Corte Interamericana, hubiese dicho que eso era una práctica bárbara y salvaje. Como lo dijo, por ejemplo, en el caso Segarra Marín, dijo, ¿cómo es posible que los jueces cuando sentencien y condenen, en casos graves como tráfico de drogas, digan que el imputado no ha demostrado qué cosa es eso? Estás invirtiendo la carga de la prueba. Y así podrían decir muchas cosas contra el Perú, si se supieran varias atrocidades o abusos que se cometen. Bueno, se ha puesto de moda inclusive la teoría de la carga dinámica de la prueba, ¿no? Y que yo he visto en algunas resoluciones que utilizan ese concepto, ¿no? De la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Pero te planteo algo concreto. Yo pienso que lo que estás diciendo, Benji, me parece muy interesante y práctico porque las defensas deberían ponerse a firmes en un aspecto, ¿no? Por ejemplo, no sé si te ha pasado que cuando estás haciendo un informe oral o tu alegato, más importante, el de cierre, los magistrados apagan su cámara. Yo he hecho capturas. Ya. Le he pedido a mi cliente, porque yo estoy también concentrado, ¿no? Uno se concentra, ¿no? Y también vamos a hablar en la parte final del tema tecnológico, ¿no? Cómo los despachos han tenido que adecuarse tecnológicamente a esta nueva realidad, ¿no? Pero he hecho capturas donde yo estoy haciendo mi alegato de cierre, que es el más importante, y apagan su cámara. Entonces yo no sé si están almorzando, se fueron al baño. ¿Para qué? Para que ya tienen la sentencia hecha, no le interesa lo que está diciendo la defensa, ¿no? No sé si te ha ocurrido eso. A mí me han pasado dos cosas interesantes que te comento. Una audiencia, toda la etapa intermedia, pasó toda la etapa intermedia y nunca conocía a la jueza. Nunca prendió su cámara. Se identificaba, resolvía oralmente, a veces cuando correspondía, reprogramaba, todo lo hacía, pero con la cámara apagada. Y que eran jueces sin rostro, entonces, como la época del terrorismo. Dije, doctora, disculpe, no sé si se puede prender su cámara. No, doctora, acá se trabaja así. Y la fiscalía sí, por cortesía, algunas veces prendía su cámara, ¿no? Pero no siempre era así. Nunca conocía a la jueza. Solo sabía que era juez. ¿Qué es eso? Pues jueces sin rostro. Y el principio de identidad física, que reclama como garantía, como principio, como baluarte fundamental, y que hace parte del debido proceso penal, según nuestro Código Procesal Penal, identidad física del juzgador, para que no se repitan los casos en donde el Perú, sabes que era cliente asiduo de la Corte Interamericana, se violaba los principios de publicidad, de independencia, imparcialidad, porque no sabías quién te juzgaba. Estamos regresando a eso. Y ahora, lo que tú mencionabas, el tema de que estás haciendo tu alegato final, que es el momento culminante, el cenit del juicio para la defensa, donde vas a exponer tu posición acerca de lo que se probó y cómo se probó. Y los jueces tienen la cámara apagada. Tú no tienes la certeza si te están escuchando. Están con la cámara apagada. A mí me pasó más bien al revés. En un juicio en donde solo el ponente tenía la cámara prendida, pero al momento del alegato final recién prendieron los 3 jueces la cámara. Pero son cosas que pasan. ¿Y qué hacemos? Habrá que hacer como tú has hecho, unas capturas, y habrá que someterlo eso en revisión, en sede impugnativa. Tú sabes que se hizo en el caso muy famoso en Costa Rica, y yo lo pongo como ejemplo en mi libro. En Costa Rica pasó un caso de tráfico de drogas, una supuesta organización criminal, condenaron, penas durísimas, muy graves. Contratan una defensa, la nueva defensa dice, a ver, déjame ver el juicio. Revisa el juicio y dice, pero estos jueces están mirando el celular, estos jueces están chateando, están con el WhatsApp, están con el Facebook, están mirando los estados, hasta videos pueden estar haciendo, pero no están distraídos. O sea, estuvieron ahí de cuerpo presente, pero de mente ausente. ¿Qué hacemos? Entonces dijeron, muy bien, vamos a tomar los minutos en que los jueces estuvieron desatentos del juicio, ¿no es cierto? Y atentos a los celulares. Y entonces llegaron a la conclusión de que casi la mitad del tiempo que insumió el juicio estuvieron distraídos mirando los celulares. Dijeron, no hubo jueces, la mitad del tiempo no hubo jueces. Se violó la inmediación, no hubo jueces. Y así lo declaró la sala.
que aparte de mandar a que se les investigue y se le ponga sanción si se le encuentra responsabilidad, anuló el juicio, una condena grave. Y nadie le dijo nada, porque acá hay otra cosa, ¿no es cierto? Si pasara eso en el Perú, digamos, la prensa condena cuando liberan a la gente. Cuando condenan a la gente, cuando le dan prisión, nadie dice nada, por más absurdo que sea el tema. Cuando plantean una colusión con un solo funcionario, sin que esté el otro concertado, sin que se pruebe eso, no importa, porque era un alcalde, y el caso era de corrupción. Es un personaje indeseable, no importa, la justicia a la medida. No hay nada más grave que eso, ¿no? La justicia no debe tener rostro. Benji, vamos a hacer una pausa y nos vamos a la parte final de la conversación contigo. Volvemos en 2 minutos. Y continuamos con el programa, hoy con un gran invitado, mi amigo y colega Benji Espinosa Ramos, para desarrollar el tema litigación virtual. Justamente quería, Benji, en la parte final de esta conversación, más que entrevista entre nosotros, llegar a la conclusión entonces que un juicio virtual no es lo mismo que un juicio presencial. Yo creo que esa es una de las conclusiones de esta conversación. ¿Te parece eso? ¿O se puede asimilar en algún momento, todo puede volver a, digamos, virtualizarse, ¿no? ¿Qué piensas? Jamás un juicio virtual va a ser igual a un juicio presencial, jamás. Por más esfuerzo de la tecnología, no vamos a poder llegar a reemplazar eso. Creo, por ejemplo, además, que se resiente otro derecho que es básico, que está en los pactos, en el artículo 8 de la Convención Americana, 14 del Pacto de Nueva York, y que es el derecho a que el acusado en todo momento coordine con su abogado, de manera libre, de manera privada, salvo en el momento de su declaración. Cuando está prestando declaración, ya no se ejerce ese derecho, pero fuera de eso, durante todo el juicio, el acusado tiene derecho a conferenciar con su abogado. ¿Y qué pasa con los presos? ¿Qué pasa con los que están en el penal? Los abogados no podemos ir al penal y hacer la audiencia ahí con el privado de libertad, ¿no? Tiene que hacerse a distancia, y uno desde nuestro despacho, de nuestra oficina. ¿Y qué pasa con ese derecho? No pasa nada. La inmediación, algo importante, por ejemplo, técnicas que, por ejemplo, que sirven para refrescar la memoria del testigo empleando una declaración previa de este, o para mostrar que se está contradiciendo entre lo que dijo antes y lo que dice ahora, que son no técnicas para incorporar la declaración previa, ojo, sino son técnicas para usar la declaración previa con fines de ayudar a la memoria del testigo o de evidenciar que está mintiendo y por tanto se contradice. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo empleamos eso? Hay severas limitaciones que trae la virtualidad. Yo creo que esto se soluciona cumpliendo con el debido proceso penal, el debido proceso probatorio. Es lo que Cicerón decía, ¿no? La salud del pueblo se mide por la supremacía de la ley. Hay que respetar los derechos que están
en la ley máxima, que es la Constitución, la ley fundamental. Si no se respeta eso, estamos hablando de cualquier cosa menos de proceso, ¿no? El profesor argentino Alvarado Belloso dice eso, no debe decirse debido proceso, ¿no? Que el proceso es debido o no es proceso. Es cualquier cosa menos proceso. El proceso tiene que ser debido, tiene que ser justo. Peña, entonces, para concluir, yo creo que está en nosotros, los abogados, como un elemento principal en esta lucha por este libro de Rudolf von Jhering, que ya tiene más pues, de cerca pues, de más de 150 años, ¿no? La lucha, ¿no? Por la justicia. Es decir, la justicia está amarrada a la obtención de la verdad. Y la justicia está amarrada también a la observación de procedimientos, de respeto irrestricto a las reglas procesales, ¿no? Y a las normas del amparo también internacional, ¿no? Yo creo que no existe profesión más complicada, más difícil, más incomprendida que la del abogado, ¿no? También a veces mi esposa, que no es abogada, no tengo la suerte tuya de tu pareja, sí es abogada, me cuestiona, me dice, pero ¿estás seguro que es inocente? O yo le digo, lo que yo estoy seguro es de lo siguiente, ¿no? Que yo estoy haciendo la mejor defensa. De eso estoy convencido porque no presto cualquier servicio, no es un servicio de taxi, no es un servicio de, ¿no es cierto?, de otra, respetando esas actividades, sino es un servicio que está en juego en el ámbito penal que nosotros nos ha hermanado, digamos, en las defensas penales, está en juego la libertad. Porque acá las penas, en el Perú en particular, tú sabes que has viajado también bastante, son extremas. O sea, tú vas a España, pues, y por un tema de violación uno se entera y dice, oye, le han dado una pena grave, 25 años. Y acá uno dice, oye, pero acá por tocamientos ya puede tener sumando, ¿no es cierto?, el concurso esa cantidad. Entonces, está en juego la libertad. Y la libertad no hay precio para ello, ¿no? Benji, yo te agradezco bastante y recomendando siempre a todos nuestros tu obra. Muchas gracias, Miguel. Y tienes una deuda porque falta tu firma, Benji. Lo voy a firmar. Será motivo para reencontrarnos pronto. Y antes de que te pueda despedir, ¿estás escribiendo algo para publicar? ¿Estás proyectando algo para publicación futura? Sí, en prensa está el tercer libro, mi autoría, se llama El Código Procesal Penal en diagramas, en mapas conceptuales, explicadas las disposiciones del código con anotaciones jurisprudenciales. Y probablemente en España esté saliendo a fin de año un trabajo que hemos hecho comentando la apología de Sócrates, un diálogo de Platón, en donde estamos extrayendo la magistral autodefensa que hizo Sócrates. Tú decías algo, Miguel, con esto quiero terminar. Sí. El otro día escuché algo cierto en una serie, mira, porque a mí me gusta mucho de las series y los cines llevarlo para el campo del litigio. Y un par de fiscales conversaban y decían, ¿sabe cómo funciona el sistema de justicia penal? Dice, puede que no tengas pruebas contra alguien, ponle un patrullero, que ese patrullero empiece a perseguir por 1 hora al ciudadano, ponle encima del patrullero unos helicópteros, llama a la prensa y tendrás un sospechoso. Sí, pues, eso es cierto, ¿no? Ponle el rótulo de detenido y ya tienes casi la mitad del caso perdido, ¿no? Al menos en prisiones, ¿no? Porque ya lo has estigmatizado, ¿no? De eso habríamos que hablar en otro programa, Benji, de estas estigmatizaciones que se siguen tolerando, ¿no? Cuando están prohibidas, ¿no? Poner esos chalecos ¿no? Como en la época de la Inquisición, ¿no? Eso. Los trajes blancos, ¿no? Y si estaba muerto el procesado y después lo declaraban, tenía suerte que lo declaraban inocente, lo tenían que pasear un muñeco, un monigote de un caballo blanco, ¿no? Pero acá no hay caballos blancos para pasear a las personas porque están detenidas, perdiendo su libertad. ¿Cuántas personas inocentes sabemos que están ahí? No todos los que están deben ser, ni todos los que están afuera también deben estar, ¿no? Muchas gracias, Benji.
Te agradezco Un bastante abrazo a la y distancia, Miguel. unas palabras finales Un para abrazo tu a la despedida. distancia. Muchísimas gracias Algunas por tu palabras finales invitación. para tu despedida. Sí, ha sido un placer estar contigo ahora. Gracias por tu invitación, Miguel. Ya nos encontraremos cuando nos hemos reunido, hemos conversado de varios temas, a veces no solo de derecho, porque yo siempre sostengo el abogado que solo sabe derecho, ni derecho sabe, que ve el tema humano, ¿no es cierto? Más allá del derecho en sí. Pero muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido del agrado de los que nos han escuchado y visto esta conversación, este diálogo académico. Un abrazo grande, Miguel. Muy buenas tardes con todos. Igual, a ti, igual, Benji. Hasta pronto. Muy bien, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos a la parte final del programa. Bien, en la parte final, agradecerle a todos. Como hemos visto, el tema de la litigación virtual da para bastante reflexión. Esperamos que hayamos contribuido con el debate y la discusión en un tema que consideramos de enorme relevancia. Los esperamos el próximo miércoles en su programa Mente Jurídica, la pizarra de Pizarro. Muchas gracias.